no gold is not enough. Hola a todos, bienvenidos a Revoluciencia, tu canal de ingeniería. Hoy vamos a ver cómo realizar las integrales de algunos ejercicios un poco más complicados que den como resultado logaritmo natural. Entonces, como ya habíamos dicho, estos se dan de la forma diferencial de x sobre mx más b. Siempre teniendo en cuenta y haciendo pues la aclaración de que x no puede ser diferente a 1 y que esté en el denominador. Entonces, vamos a proponer algunos ejercicios. El primero de ellos va a ser uno bastante simple, que es la integral del diferencial de x sobre x más 2. Entonces yo no lo puedo manejar de ninguna manera que no sea el método de sustitución, porque a diferencia del numerador yo estos dos no los puedo dividir, por lo que no puedo calcular primero, por ejemplo, la integral de 1 sobre x y la otra de 1/2. No, eso no se puede hacer porque el denominador no se puede separar. Entonces, como ya habíamos dicho, la derivada con respecto a x, por ejemplo, del logaritmo natural de f de x es f' de x sobre f de x. Entonces, bajo a por el diferencial. Entonces, de esta manera, dijimos que u iba a ser siempre f de x, o lo que está en el denominador. De esta manera vamos a coger esto como nuestra u, como la variable de sustitución. Entonces u va a ser igual a x más 2. Listo, ya tenemos pues esta sustitución. Ahora debemos encontrar a qué va a ser igual el diferencial de x. Aplicamos la derivada de los dos lados, entonces du va a ser igual a dx, simplemente porque la derivada de x es el diferencial y la diferencial de una constante es 0. Entonces yo ya tengo los dos intercambios que puedo hacer, es bastante simple. Entonces yo tengo en sí la integral de dx, que vale du, sobre u, que es x más 2. Esto, como ya lo dijimos, es una integral directa, nos da logaritmo natural de u, más la constante de integración. Ahora solo nos queda intercambiar nuestra variable de sustitución por nuestra función uf de x. Entonces, de esta manera vamos a decir que el resultado de nuestra integral es logaritmo natural de x más 2 más una constante de integración. Entonces ahí ya somos acordes a nuestro diferencial que está aquí, y la respuesta nos da sobre esa variable. Entonces vamos a proponer otro ejercicio, ejemplo, donde b sea negativo, más que todo para darnos cuenta que el signo de esta constante no va a afectar a nada en la integral, porque a la hora de derivar pues simplemente nos va a dar 0. Entonces supongamos la integral del diferencial de x sobre x menos 5. Entonces ya no voy a explicar todo de nuevo de la derivada del logaritmo natural, sino que simplemente ya sabemos que la función que yo tenga aquí va a corresponder a nuestra variable de sustitución. Entonces decimos que u es igual a x menos 5. Como en el anterior caso, siempre tenemos que derivar a los dos lados. Entonces decimos que el diferencial de u es igual. La derivada de x es su diferencial y la derivada de una constante es 0. Por esto es que siempre vamos a tener esta igualdad desde que lo tengamos, desde que m pues sea 1. Recordemos que implícitamente aquí pues m vale 1. No es que sea 0, porque si no ese término se anularía. Entonces siempre reescribimos nuestra integral y nos queda tal que du, que equivale a dx, sobre u, que me equivale a x menos 5. Entonces simplemente esto ya es logaritmo natural de u más la constante de integración. Y por último, para hacer acordes a nuestro diferencial, decimos que el resultado de nuestra integral es logaritmo natural
de x menos 5 más la constante de integración. ¿Listo? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el signo de aquí en sí no importa a la hora de integrar o encontrar estas igualdades para realizar la sustitución. Entonces simplemente tenemos que ser acordes a que esta función va a estar siempre aquí como u. ¿Listo? Vamos a ver otros ejemplos ahora sí, cuando m es diferente a 1. Bueno, ahora sí vamos a proponer algunos ejercicios donde m ya no es a 1, como lo habíamos dicho. Entonces nos piden que encontremos la integral del diferencial por sobre, ¿qué digo? 3x más 7, por ejemplo. Entonces, pues el mecanismo es el mismo. No voy a explicar, como ya dije, pues toda la demostración de por qué se coge esto, pero yo siempre voy a coger mi ecuación lineal como u. Entonces en este caso va a ser todo esto. U es igual a 3x más 7. ¿Listo? Entonces aplicamos la derivada a los dos lados. Y aquí ya nos podemos dar cuenta que 3 por x, pues la derivada de 3 por x simplemente va a ser 3. Aquí, como el 7 es una constante, no va a tener derivada de 0. Y le multiplicamos el diferencial por la derivada. Entonces, ya teniendo esto, debemos reemplazar, porque aquí no hay un 3 con el cual yo pueda decir que 3 de x equivale a de u. Entonces, al solo tener mi diferencial de x, yo lo tengo que despejar. Entonces, dx va a ser igual a du sobre 3. Como habíamos dicho en el anterior video, siempre que yo no tenga aquí un valor para operar, simplemente va a ser dx va a ser igual a du sobre m, la pendiente, como nos podemos dar cuenta. Ahora solo nos queda realizar pues el reemplazo. Entonces tenemos la integral de dx que vale du sobre 3. El 3 quedaría como un factor de 3x más 7 que equivale a u. Entonces yo aquí el 3, como está multiplicando, lo puedo sacar y expresar esto como un tercio de la integral de du sobre u. Y listo, ya solo nos quedaría aplicar esto, que nos daría como resultado un tercio del logaritmo natural de u más la constante de integración. Como ya vengo diciendo, hay que ser acordes a nuestro diferencial. Entonces reemplazamos u por 3x más 7. Entonces es un tercio del logaritmo natural de 3x más 7. Listo, más la constante de integración. Así es como se manejan este tipo de ejercicios, simplemente son integrales sencillas una vez hagamos el análisis. Entonces ahora vamos a hacer un último ejemplo en el que tengamos una pendiente negativa y aparte también un valor constante arriba. Por ejemplo, nos piden que encontremos la integral de 2 veces dx sobre menos 6x más 5, por ejemplo. Entonces vamos a realizar esa integral. El 2 va a salir, como ya podemos ver en todos nuestros ejercicios, y siempre nos va a quedar pues el diferencial de x sobre menos 6x más 5. Entonces aquí puede ser algo simple, solo lo que se vuelve un poco complicado, a veces confundidor, es el hecho de cuando ya derivemos pues se va a operar. Entonces ya lo vamos a ver. Todo esto sería nuestra u, la vamos a poner aquí. U es igual a menos 6x más 5. Entonces al aplicar la derivada a los dos lados, pues me da que el diferencial de u es igual a menos 6 de x. Ya saben por qué, porque igual el 5 es una constante y su derivada es 0. Entonces necesito encontrar dx, y dx me da que es igual a menos 6, a du sobre menos 6. Listo. Entonces una vez ya tenemos eso, lo que procede es a intercambiar, hacer la sustitución. Entonces tengo 2 veces la integral de dx que vale du sobre menos 6. El menos 6 queda como un factor abajo y me queda
menos 6x más 5 es u por u. Listo. Ahora simplemente sacamos el menos 6 y nos queda como 2 sobre menos 6 por la integral de du sobre u. Listo. Entonces, 2 sobre menos 6 me da menos 1/3. Y esto multiplicado por el logaritmo natural de u, pero lo vamos a reemplazar de una vez, que es menos 6 más 5. Menos 6x más 5. Listo. Entonces cerramos el logaritmo natural y le sumamos la constante de integración. Entonces aquí ya no hice todos los pasos porque era el último ejemplo y pues hay que ir un poco más rápido. Entonces de esta manera se realizan estos ejercicios. Lo único que queda destacar cuando yo tengo un valor constante aquí es que pues lo tengo que operar usualmente con 1 sobre m, que es el intercambio de variable que ya habíamos dicho. Entonces eso es por todo y por este tema. Si alguien quiere profundizar puede usar los libros que están en nuestra página web que puedes visitar, está aquí abajo en la descripción. Y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.